su gloria y su amor. Esta casa se llenó de su gloria y su amor. La casa se llenó de su gloria y su amor. Esta casa se llenó de su gloria y su amor. Amados hermanos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta transmisión de día miércoles sobre la roca, este miércoles de edificación familiar, donde vamos a recibir juntos palabras de vida eterna, palabras que van a edificar o al menos pretenden ayudarnos a edificar nuestra casa. Lo importante es disponer el corazón para que así sea. Así que vamos a estar en esta noche ministrando palabra de Dios, así que les alentamos a poder compartir con otros esta bendición que estamos recibiendo cada uno de nosotros desde nuestras casas. Sin más, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Señor que nos asista, vamos a pedirle al Señor que direccione nuestros pasos, que prepare nuestro corazón para poder recibir esta palabra que va a dar vida y vida en abundancia en cada uno de los hogares. Señor, te damos gracias en esta noche. Bendito Rey, agradecemos tu presencia, agradecemos tu palabra, agradecemos este alimento que va a dar vida, Señor, no solo al que oye, sino también al que pone en práctica cada una de tus enseñanzas, de tus directivas, Señor, para vida eterna, para vida en abundancia. Dios mío, como casas espirituales queremos ser edificados por ti, Señor, afirmados por tu palabra, ser bendecidos y prepararnos, Señor, para ese día de tu venida, ese día glorioso donde vendrás a buscar a tu iglesia amada. Señor, anhelamos prepararnos, anhelamos vestirnos, por eso en esta noche determinamos en cada uno de nuestros hogares disponernos, separar este tiempo para ti, solo para ti, Señor. En el nombre de Jesús lo bendecimos, en el nombre de Jesús te damos gracias y te rogamos, Señor, asistencia continua, te necesitamos. Cada una de las familias representadas necesitamos que tu Espíritu Santo nos guíe en cada paso, en todo momento y en todo lugar. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y siguiendo la dirección de la palabra del día domingo, vamos a seguir, ¿no? Ayer martes, por medio de la administración virtual de Espíritu y Vida, hemos recibido también una colación, a modo de colación, palabra para afirmarnos en este mensaje que trajo el Señor y que viene trayendo también desde hace tiempo atrás a nosotros como iglesia, ¿no? Si bien el mensaje del domingo fue muy contundente, tenemos que tener en cuenta que el Señor viene ministrando acerca de la edificación, de mirar cómo cada uno estamos edificando, entonces de santificarnos, de descontaminarnos, bueno, todo lo que implica ser casa espiritual. Y en esta noche no puede ser menos, ¿no? Sino el Señor nos viene a traer un mensaje, nos viene a transmitir un mensaje que tiene que ver con esto de edificar casa.
Y bueno, el mensaje justamente se llama Casas edificadas por Dios. Y el Señor venía ministrando con esta palabra y venía ministrando también a mi corazón mediante este texto, donde nos deja ver a las claras, nos permite ver a las claras las condiciones que necesita una casa para ser edificada. Y vamos a compartir, yo voy a compartirles Biblia de las Américas, Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 35, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: pero levantaré para mí un sacerdote fiel, que hará conforme los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mi ungido. Entonces, al leer esta palabra podía notar de que hay condiciones para que una casa sea edificada. Primeramente, como casa nosotros, ¿no? De manera personal, pero también como casas con respecto a nuestra familia, el oikos, su conjunto. ¿Y qué es lo que el Señor solicita a través de este texto? Hay un montón de otras cosas, por llamarlo de alguna forma, condiciones, requisitos, parámetros que nos permiten edificar la casa conforme conviene, pero sobre todo que esta casa sea edificada por Dios. Y tiene que ver con esto de la fidelidad, porque dice, pero levantaré para mí un sacerdote fiel. Es lo primero que venía a mi corazón y que afirmaba mediante esta característica ese puente que va a permitir que Dios edifique una casa firme. Dice una casa duradera. En otra versión dice casa firme, le edificaré casa firme. O sea que por medio de la fidelidad es que permitimos que Dios pueda edificar nuestra casa, nuestras familias, pueda bendecirlas. Dice que hará conforme los deseos de mi corazón y de mi alma. Entonces la fidelidad es un parámetro para poder realmente llevar adelante, poner en práctica los deseos y la voluntad de Dios para nuestras vidas y para nuestra familia. No se puede, si no hay fidelidad a Dios, hacer conforme los deseos del corazón de Dios. Qué importante tener esto en cuenta, porque muchas veces podemos hasta hacer oraciones donde le pedimos al Señor, Señor, edifica mi casa, Señor, ayúdame a edificar mi casa, dame la sabiduría, ¿no? Pero la realidad es que lo primero que tenemos que tener como característica, o al menos comenzar a bregar por desarrollarla, es la fidelidad. Tener un corazón fiel para que el Señor pueda edificar la casa y que esta casa, ¿no? Cuando el Señor la edifica, dice que es firme, permanece, es para siempre. Que hará conforme, dice, los deseos de mi corazón y de mi alma. Hay acuerdo, hay comunión, hay una relación. Aquel que tiene un corazón fiel va a mantener una relación con su Señor, va a haber una comunión, va a buscar el acuerdo constante con Él. Por eso, ¿qué es necesario para que el Señor edifique nuestras casas? Lo primero que vimos es fidelidad y en segunda instancia Él acerca de la comunión, tener comunión con Él, una relación. La fidelidad tiene que ver con poner a Dios primero, serle fiel solo a Él, ¿no? Poner en primer lugar al Señor para absolutamente todas las cosas, decisiones, las formas de llevar adelante nuestra familia, nuestra vida, en todas las áreas que sean necesarias, ¿no? Y la realidad es que necesarias son todas. Entonces lo tenemos que poner a Dios primero en todo. No es, digamos, una fidelidad selectiva. En esto le soy fiel, en esto más o menos, en esto no tanto y en esto, bueno, ni hablar. No, habla de una fidelidad de manera integral en todo, y esa fidelidad se evidencia por medio de poner a Dios primero en absolutamente todas las cosas, que sea Él quien guíe nuestros pasos, quien tome decisiones por nosotros, ¿no? La fidelidad tiene que ver entonces con poner a Dios en primer lugar, hacer su voluntad le sigue, porque al poner a Dios primero caminamos bajo su voluntad,
buscamos agradarle a Él y cumplir sus propósitos. Miren qué importante es desarrollar esta característica. Es determinar en el corazón, quitar todo lo que sea carnal, los deseos personales, todo lo que a mí me parece que está bien, y dejar que el Señor ejerza un señorío sobre mi vida, sobre mi familia. Entonces es ahí donde verdaderamente podemos pretender cumplir con todos los parámetros que el Señor propone. Amén. Entonces dijimos primero fidelidad, que tiene que ver con hacer su voluntad, agradarle, cumplir sus propósitos, para poder caminar en esa bendición. ¿De qué? De que el Señor sea quien edifique nuestra casa. Otra de las cosas es la comunión. La comunión es la relación sostenida por la obediencia. Tengo una relación con el Señor. Al ponerlo a Dios primero y querer agradarle a Él, comienzo a caminar en obediencia, comienzo a caminar en una relación con Él, comienzo a caminar en acuerdo. No andarán juntos sin estar de acuerdo, dice la Escritura. Entonces, teniendo en cuenta esta verdad, es importante saber de que la común unión con el Señor, tener cosas en común con Él, tener una relación con Él, Él se va a relacionar justamente con alguien con quien Él se sienta a gusto, con quien pueda compartir sus planes, con quien pueda corregir, dar instrucción y que el otro la reciba. Tiene que haber una relación. Entonces, la comunión solamente va a ser sostenida por la obediencia. Dijimos que para que el Señor edifique una casa firme, necesitamos fidelidad en el corazón y mantener una comunión con el Señor, mantenernos en relación con Él. Y cuando miramos la Escritura que leímos recién, dice, levantaré para mí un sacerdote fiel, que hará conforme a los deseos de mi corazón. Estaba hablando de Samuel. Y llamativamente dice, pero levantaré para mí un sacerdote fiel. Porque venía justamente de marcar, ¿no? O de corregir, y no por ahí ni siquiera corregir, sino más que nada era de ser contundente con algo que el sacerdote que estaba anteriormente, que antecedía a Samuel, no estaba haciendo. De alguna manera estaba describiendo la conducta, la forma, el mal manejo de este sacerdote que estaba con anterioridad a Samuel. Y él dice, pero bueno, vos hiciste las cosas de una manera errada. Tu corazón se desvirtuó. Entonces, ahora levantaré un sacerdote fiel. Y Samuel justamente fue el sucesor del sacerdote Elí. Elí era la máxima autoridad espiritual en Israel, ¿no? Y él tenía ministerio, tenía estatus, tenía una delegación de alguna forma, ¿no? Que le había delegado el Señor, valga la redundancia, pero su casa no estaba edificada por el Señor. Tenía ministerio, tenía chapa, todos lo reconocían, sabían quién era, pero la realidad es que su casa no estaba edificada por Dios. Tenía todo, pero en realidad no tenía nada. El Señor no era edificador de su familia. Elí era un sacerdote que después, mírenlo, estudia en la Escritura, vaya al contexto, y nos vamos a encontrar con un sacerdote que vivía conforme sus sentimientos, conforme sus emociones, dirigía su vida familiar conforme lo que le agradaba a su familia y no conforme lo que le agradaba a Dios. Justamente fue por eso que el Señor le dijo, hasta acá, porque honras más a tu familia que a mí, pones a tu familia en primer lugar. Y puede sonar para aquellos que por ahí quizás están escuchando por primera vez, decir, ay, ¿cómo vamos a estar no honrando a la familia? Y el Señor no dice que no la honremos, el Señor dice que lo honremos a Él en primer lugar. El honrarle a Él en primer lugar, el poner al Señor en primer lugar, va a permitir que podamos honrar conforme a la voluntad de Dios a la familia, al trabajo, a todo lo que tengamos que llevar adelante como hijos de Dios. Pero hay un orden, siempre va a ser mediante Dios primero, ¿no?
en todas las cosas. Entonces, miren qué importante que es esto, ¿no? El Señor le dice, honraste más a tus hijos que a mí, te importó más agradarles a ellos que a mí. No los corregiste, no los disciplinaste, no les marcaste los errores, no les marcaste los parámetros divinos para establecer su vida espiritual, para que ellos sigan con el legado sacerdotal. No hiciste lo que tenías que hacer, pero yo levantaré un sacerdote fiel, dice, ¿no? No hiciste lo que tenías que haber hecho, bueno, hasta acá llegó tu tiempo. Voy a levantar a alguien que sí lo haga y alguien mediante el cual yo pueda ser edificador de su casa. Cuando vemos estas características en Elí nos damos cuenta que era un sacerdote infiel. Por eso le dice, ahora voy a levantar uno fiel. Entonces, si aprendemos por espejo, quiere decir que Elí era infiel. No le especifica la Escritura de esa manera, pero sí por los indicadores, por las características de esta familia sacerdotal, nos damos cuenta que había infidelidad en su casa. Amados hermanos, justamente el domingo el pastor Martín nos predicaba acerca de esto, ¿no? Y nos decía que debemos ser casas leales, casas fieles, donde hay casas, familias fuertes, familias leales, familias fieles, se va a trasladar a la iglesia, tal cual sea nuestra casa, tal cual sea nuestra vida familiar, eso lo vamos a trasladar como iglesia. Entonces, si hay una iglesia fiel y una iglesia fuerte, es porque hay casas y familias fuertes, leales y fieles. Cuando vamos a la Escritura y vemos las características de esta familia sacerdotal que fue desechada, nada más y nada menos que por Dios, nos damos cuenta que hubo advertencias porque sucedían cosas en la familia. Cosas que marcaban que no estaban siendo dirigidos ni edificados por el Señor. Y la realidad es que al vivir y caminar bajo esta infidelidad al Señor, hizo que lo pierdan todo. Vivieron constantemente trabajando para la edificación de algo que tenían que ver con sus concupiscencias, con sus parámetros, con sus necesidades, cubrir sus necesidades por ahí carnales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque cuando hay necesidad dice que el Señor suple nuestras necesidades, pero siempre van a ser suplidas bajo los parámetros divinos que no nos corran de la voluntad de Dios. Después tienen que ver con necesidades espirituales. Bueno, después hay necesidades carnales que esta familia satisfacía por medio de comportamientos perversos, por medio de comportamientos que estaban totalmente fuera de la voluntad del Señor y los terminó corriendo del todo. Pero cada una de las cosas que hacían mal, que aún el pueblo venía y le decía al sacerdote, tus hijos están haciendo esto, se están manejando así, están trayendo mujeres, fornican con ellas en el templo y demás, era de alguna forma para Elí indicadores, eran avisos. Se les estaba advirtiendo por medio de cada una de... Miren a qué punto llegó que hasta la gente del pueblo se empezó a dar cuenta de que las cosas no estaban bien, de que esa familia no estaba siendo edificada en Dios. Y Elí, lejos de escuchar esos reclamos o de por lo menos supervisar y ver qué estaba pasando y corroborar qué tan de verdad había ahí y tratar de modificar y tomar aún de parte de Dios esos reclamos, por decirlo de alguna manera, esas exhortaciones, no hizo nada, no corrigió la mala obra. Por eso dice, por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos está dispuesto para hacer el mal. Eso dice Eclesiastés. Entonces miren qué importante que es conocer la Escritura, porque cuando ellos venían a reclamarle a Elí estas situaciones que pasaban familiares, Elí no hacía nada al respecto. Entonces ahí tenemos una enseñanza, aprender de esa horrible advertencia, de que cuando alguien nos marca algo, cuando estamos viendo un indicador, sobre todo cuando viene de parte de personas puestas por Dios para hacerlo, no tenemos que tomar como que nos están juzgando o como que, bueno, yo
soy fulano de tal, ¿cómo me van a decir lo que tengo que hacer? La realidad es que hay que tomarlo de una manera de que, gracias Señor, porque no me estaba dando cuenta o no lo estaba tomando tan así. Y si alguien lo está notando y viene con un buen espíritu a marcarme que estoy haciendo mal, tener la humildad de poder revertirlo, porque evidentemente Elí tuvo posibilidades, pero no las tomó para sí, no las aprovechó. Y esto hizo que, bueno, justamente se siga manejando con un corazón infiel, con un corazón dividido. Porque si vamos al caso, Elí estaba en el templo, tenía ministerio, servía a Dios. Por ese lado parecía que hacía la voluntad de Dios, pero después había otras tantas cosas en las que no se dejó edificar por Dios, no dejó que el Señor edifique su casa por medio de la obediencia a su palabra, por medio de buscar su voluntad. Mire, amados hermanos, el Señor no va a edificar donde no le dan lugar. El Señor no se mete donde no lo llaman. El Señor no se hace presente donde no le buscan. Entonces es muy importante que entendamos en este tiempo como iglesia del Señor que hay parámetros para que el Señor edifique la casa. No va a edificar la casa de cualquiera, va a edificar la casa de los hijos, pero de los hijos que le buscan, que buscan su dirección, que pretenden con un corazón fiel ponerlo en primer lugar y determinarse en su corazón tener una relación con Él de tal forma de ir creciendo en esa fidelidad, que esa fidelidad vaya evolucionando. Porque hay cosas en las que por ahí no conocemos y bueno, a medida que va transcurriendo el tiempo vamos aprendiendo a conocer su voluntad y a ponerla en práctica para ser edificados en Él. Como les decía al principio, esto no se trata de poner en primer lugar en algunas cosas al Señor y en otras sí y en otras no, sino de buscar un lineamiento, digamos, y que haya una armonía, que podamos identificar aún para nosotros mismos: ¿estoy siéndote fiel, Señor? ¿Estoy poniéndote en primer lugar en todo? ¿Estoy realmente buscando tu voluntad para todo lo que estoy determinando hacer en mi corazón? ¿Estoy buscando hacer cosas o estoy tomando decisiones apresuradas sin consultarte? ¿Estoy siendo emocional? ¿Me estoy llevando por lo que mis ojos ven y no por tus promesas? ¿Cómo me estoy manejando? Entonces eso hace que haya una especie de autoadministración que nos va a permitir ver si estamos siendo fieles. Porque a veces que sirvamos en la iglesia, que hagamos determinadas cosas, que obedezcamos en determinadas cosas y selectivamente, no nos hace fieles. La fidelidad es ponerlo en primer lugar en todo y pagar el precio de eso, porque muchas veces en el área natural hay precios muy altos que pagar por seguir al Señor y por decidir conforme Él espera y conforme lo que Él dice. Hay cosas que vamos a considerar como pérdida, que vamos a decir, uy, perdí esto por hacer lo que el Señor decía, pero en el Señor siempre va a ser ganancia, nunca va a ser pérdida. Por eso es importante tener en cuenta los parámetros divinos de edificación. El Señor no edifica en cualquier lado. Él dice, edificaré una casa firme a aquel que es fiel y a aquel que busca hacer mi voluntad, que busca cumplir mis deseos. ¡Wow! Eso es trascendental. Porque realmente el Señor dice que cumplirá las peticiones de nuestro corazón, pero a quien se deleita en Él, a quien busca hacer su voluntad, quien busca cumplir sus deseos y sus propósitos, que direcciona sus pasos y no mueve un pie, sino va a ser con el fin de llevar adelante los propósitos divinos para su vida y para su familia. Eso es fidelidad. No negocio con esto, no negocio con aquello, no flaqueo en esto, me mantengo firme. Porque el Señor está primero en todo, porque le amo solo a Él. No comparto mi amor con otras cosas a la misma altura. Tengo amor por el Señor, por tanto voy a tener amor para con mi familia, para con los que me rodean, para con mis hermanos en Cristo, pero no están al mismo nivel.
no se aman de la misma manera, no se puede, porque si no sería servir a dos señores, sería tener la fidelidad dividida entre Dios y la familia. Y cuando yo le soy fiel a Dios, le voy a ser fiel a mi familia. Voy a buscar bendecirla, voy a buscar lo mejor para ellos, y lo mejor para ellos siempre y solo siempre va a ser todo lo que viene de la mano de Dios. Entonces, claro que una cosa va alineada a la otra. Cuando hay un corazón fiel, hay un corazón que no negocia con otras cosas. Hay un corazón que está totalmente dedicado a hacer la voluntad del Señor. Entonces, es el Señor quien edifica la casa en sociedad con nosotros. Porque la Escritura también dice, si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, dice los que la edifican. Habla de varios. O sea, de que la casa la edifica el Señor mediante sus directivas, mediante los materiales espirituales que nos da para hacerla, y aquellos que la llevamos adelante. Y la edificación es una edificación familiar. No es que solamente tiene que edificar papá y mamá, los hijos también edifican cuando cumplen la voluntad del Señor, mediante la administración que reciben de sus padres, mediante las administraciones generales que se reciben, buscar en hacer la voluntad de Dios. Entonces, cada uno va edificando. Me dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Hay un fundamento que es Cristo. Entonces, como familias del Señor, tenemos que bregar cada uno por mirar cómo sobreedificamos sobre eso. Que no sea con materiales adulterados. Cuando hay fidelidad, solo vamos a querer buscar hacer conforme a la voluntad del Señor. Vamos a querer agradarle, ¿no? Y va a ser más que entendible que gustosamente vamos a recibir la administración que viene del cielo, las herramientas, los materiales que vienen del cielo para edificar. Miren, amados, un corazón regenerado por Dios es fiel. Un corazón que ha tenido un nuevo nacimiento, que ha sido convertido, ¿no? Desde ese corazón de piedra en un corazón de carne, no pregunta, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Dónde me dice la Biblia que no puedo hacer tal cosa? ¿No? A veces dice, ¿dónde se dice que no puedo hacer esto? ¿Dónde está escrito tal cosa? ¿Se puede hacer tal cosa? ¿Está permitido tal otra? Y están todo el tiempo, ¿no? Cuestionando. Un corazón no regenerado hace eso, porque la realidad es que quien ha nacido de nuevo y busca serle fiel solo al Señor, va a tener otra postura frente a la voluntad del Señor. Y eso lo podemos encontrar, mira, está en el Salmo 48, se lo voy a leer en Reina Valera, que dice, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esa es la postura de un corazón que acepta el señorío de Cristo y dice, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Porque todo lo que te agrada a ti me va a agradar a mí, porque mi corazón te lo entregué. Entonces, qué importante es ver la diferencia. Eso es un indicador. ¿Y dónde dice que no puedo hacer esto? ¿Y dónde está escrito? A veces no hay cosas específicas en la Biblia, por ejemplo, que dice, ¿dónde dice que no puedo usar piercing? Vamos al lado de los jóvenes, que a veces son los que más cuestionan mucho todo, ¿no? ¿Y dónde dice que no puedo usar piercing? ¿Dónde dice que no puedo fumar? ¿Dónde dicen que no puedo tomar? Bueno, lo de tomar está especificado en Proverbios, pero en uno de los textos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay algo que es muy simple. Dice, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, esa palabra contesta todo. Que nos apartemos de las cosas del mundo, que nos descontaminemos, que no nos contaminemos, que no hagamos amistad con el mundo, que no sigamos las modas del mundo, que no sigamos los parámetros del mundo. No conforméis a este siglo, no te amoldes a este mundo actual, que está pervertido, que está contaminado, sino busca cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entregando tu cuerpo como ofrenda agradable al Señor.
Eso dice Romanos. Entonces, cuando hay un corazón fiel, determinado a hacer la voluntad de Dios, lo primero que dice, ¿qué es lo que puede perjudicar mi santidad? Eso no lo voy a hacer. Dice que la voluntad de Dios para mi vida es la santificación. Bueno, entonces esto no lo hago. Hay otra predisposición en el corazón. Eso identifica un corazón fiel, ¿no? Aquel que lo cuestiona todo, está realmente queriendo hacer su voluntad y está queriendo buscar, digamos, la veña, ¿no? Para que, bueno, sí, hacelo. Bueno, la verdad que la Escritura dice que todo nos es lícito. Puedo hacer esto, puedo hacer aquello, podemos hacerlo todo. Todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Entonces ahí está el termómetro, está la varilla para medir, ¿no? Tengo ganas de hacer esto o quiero seguir haciendo esto. ¿Me es lícito? Por ahí sí. Ahora, ¿me conviene? ¿En qué edifica mi vida espiritual? ¿En qué me diferencia de los demás? ¿Me acerca más a Dios? ¿Me mantiene en comunión con Él? ¿Me mantiene en relación con Él? ¿El Señor se siente a gusto en esta casa, en este templo, donde Él determinó morar para asistirme, para estar en comunión conmigo? Ahí son parámetros que tenemos que medir. A veces, en otros casos, no es solamente el cuestionamiento de que, ¿y qué dice la Biblia? A ver dónde dice esto y a ver dónde dice el otro. Y bueno, no tiene que ver solo con eso, sino que a veces también está el otro extremo, donde dice, sí, ya sé lo que dice la Biblia, bueno, ya sé que es así, pero tampoco seamos religiosos. Tampoco vamos a ser tan legalistas. Y jamás hacer la voluntad de Dios es ser religioso ni legalista, porque en definitiva la religiosidad tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la apariencia. De hecho, el Señor confrontó a los religiosos de la época y les dijo, ustedes el Señor está en sus bocas, pero lejos de su corazón. No hacen la voluntad de Dios, no guardan los mandamientos. Lo que guardan son cosas de hombres. Uy, qué cuidado que hay que tener con eso. Jamás, jamás, jamás de los jamás en la obediencia a la voluntad de Dios nos convierte en religiosos. Por lo contrario, hacer tu voluntad, Señor, me ha agradado. Entonces el salmista, que era un religioso. ¿Quién es edificado? Aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece firme. Está salvo, está resguardado, no es religioso. Hacer la voluntad de Dios nos edifica, nos hace evolucionar en la fe, nos mantiene en lugar seguro, nos mantiene en comunión con el Señor, nos da sabiduría, nos fortalece, trae revelación a nuestro espíritu. Es precioso. Quien camina bajo la voluntad de Dios, bajo los parámetros divinos, es edificado y eso se evidencia por medio de los actos. Jamás podemos decir, bueno, yo sé que está ahí, pero tampoco seamos exagerados. El Señor no es exageración, la voluntad de Dios no es exageración. Entonces, miren qué importante, aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios se va a excusar con ¿dónde dice eso? O si no, el otro extremo de tampoco seamos religiosos. La religión es apariencia, la religión es muchas veces conocer cuál es la voluntad de Dios, pero no hacerla. Congregarme en un lugar, asistir, ir de visita de vez en cuando, pero no poner en práctica mi vida cristiana, eso es religiosidad. No nos dejemos engañar. En tiempos de tanto engaño tenemos que estar atentos como cristianos, porque estas cositas vienen a desvirtuarlo todo, como pasó con el sacerdote Elí y su casa. Llegó un tiempo en donde tanto se desvirtuó todo que todo eso se impartió en el ministerio, se impartió en el servicio y por eso fueron desechados. Amados hermanos, cuando estamos mal en casa, eso se va a trasladar en la obra del Señor. Y salpica la iglesia de Cristo, salpica la comunión con mis hermanos, salpica la excelencia con la que debo llevar adelante las cosas, la responsabilidad, el estar atentos, el buscar el agradarle a Dios en todo. Claro que la salpica cuando no se está bien de manera personal y de manera familiar. Hay que correr urgentemente al trono de la gracia para poder estar en comunión con el Señor y que el Señor siga edificando nuestra casa y poder seguir llevando adelante esa
ese honroso privilegio que nos dio de servirle, porque no es para cualquiera. A veces podemos tomarlo en poco, pero la realidad que es honroso el privilegio. Entonces, miren la honrosa asignación que tenía Elí, y sin embargo, lamentablemente, no dejó que el Señor edifique su casa porque no había fidelidad en él, no había fidelidad en su casa, no había lealtad, no había comunión, porque dice que en un momento la lámpara se apagó, ya no había luz en los ojos del sacerdote, por eso el Señor levantó y puso en su lugar a otro. Amados, en definitiva, la lealtad dividida lo único que hace es que seamos inconstantes en todo lo que hagamos. Eso dice Santiago, quien tiene la lealtad dividida va a ser inconstante en todos los caminos. Soy leal a Dios, soy fiel a Dios, pero también soy fiel a otras cosas. No, la fidelidad tiene que ser totalmente al Señor para que de ahí se derrame bendición y vida eterna para absolutamente todas las cosas que hagamos. Ese siempre va a ser el orden. Habíamos hablado de que otra de las características necesarias que se desprende de la fidelidad es la comunión. Y mediante la comunión, mediante la relación que tengamos con el Señor, es allí donde podemos conocer su voluntad para obrar en ella, ¿no? Porque conocerla y no obrar es como decir, no, tengo el terreno y tengo 5.000 ladrillos, tengo bolsa de cemento, tengo arena, tengo la cerámica, tengo todo, pero estoy simplemente sentado en el medio del terreno mirando todos los materiales y no utilizo ninguno de ellos. O sea, jamás voy a poder edificar la casa si no me dispongo a hacerlo. Entonces podemos tener los materiales, pero tenemos que llevar adelante la obra, ¿no? Dice Primera de Samuel 3:10, entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Precioso, precioso, precioso mensaje. Dice que el Señor vino de nuevo porque reiteradas veces con anterioridad había llamado a Samuel y Samuel estaba todavía en eso de que obviamente era fiel, pero necesitaba conocer al Señor, necesitaba conocer su voz. Y él le dice, habla que tu siervo escucha. Samuel primeramente demostró fidelidad. ¿Cómo? Sirviendo en el templo, sirviendo al sacerdote, sirviendo a Elí. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. En las tareas cotidianas, ¿no?, del templo. Él demostró fidelidad, demostró sujeción en lo poco, desde niño, dice. Estaba consagrado al Señor, estaba sirviendo en el templo desde niño. Entonces, allí es donde aprendió a desarrollar fidelidad, a desarrollar sujeción. Fue donde aprendió a desarrollar un oído para recibir la instrucción divina. Guau, amados hermanos, esto no es poca cosa. Prestemos mucha atención, porque a veces hay cosas que no hacemos y decimos, bueno, Dios conoce mi corazón. Esa, ¿no?, terminología evangélica que muchas veces tenemos tan arraigadas para excusarnos de no hacer la voluntad de Dios. Dios conoce mi corazón. Bueno, sí, pero mi lealtad al Señor, mi fidelidad a Él, se va a manifestar por medio de mis acciones. No puedo tener una vida espiritual estática, inerte, fría y pretender que decirle a los demás, bueno, yo soy espiritual, yo amo al Señor, yo sirvo al Señor, yo adoro al Señor, pero no demostrarlo con hechos, porque el árbol se conoce por sus frutos. Entonces, mire, la Escritura habla mucho de eso, ¿no? Cuando dice, Señor, no mira la apariencia, no mira la apariencia física, por ahí podemos ser, él era un niño, era un pequeño que estaba en el templo, ministrando, haciendo cosas, tareas generales. Y resulta ser que el Señor estaba viendo su corazón, porque cualquiera capaz que no lo veía en ese tiempo a Samuel como sacerdote, ni como sucesor de Elí, menos que menos. Lo veía y que se estaban preparando, pero era Samuelito, ¿no? Y la realidad es que el Señor estaba viendo su corazón, ¿por medio de qué? De sus acciones,
de esa sujeción, de ese respeto por el privilegio de estar sirviendo al sacerdote. Qué maravilloso entender esto, amados, porque el Señor claro que mira el corazón y eso se evidencia por medio de las acciones. No podemos decir que amamos a Dios si no buscamos conocer su voluntad para llevarla a la práctica y así poder agradarle. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestros hermanos, si no nos relacionamos con ellos, si no nos interesa lo que les está pasando. Entonces, el árbol se conoce por sus frutos. Es precioso lo que estamos aprendiendo hoy para que el Señor verdaderamente sea quien edifique nuestra casa, que no sea una fachada superficial, sino que realmente la edificación de la casa sea sobre esos cimientos firmes y que nosotros ayudemos voluntariamente en esa construcción mediante nuestra obediencia que viene de esa relación con Dios. El Señor edifica nuestra casa cuando hay humildad, cuando hay disposición, cuando hay responsabilidad espiritual para relacionarnos con Él y edificarla. Es una responsabilidad, amados. Buscamos la voluntad del Señor cuando hay humildad. Señor, ¿cómo tengo que hacer esto? ¿Qué decís vos acerca de esto? ¿Cómo tengo que resolver tal situación? ¿Estás de acuerdo con este trabajo que estoy por aceptar? ¿Estás de acuerdo con esta carrera que me gustaría seguir? ¿Estás de acuerdo, Señor, con esta relación que voy a entablar? Señor, siento tal cosa. ¿Está bien que yo esté sintiendo esto? ¿Cómo me tengo que manejar conforme a esto? Todo está en la Escritura. No hay nada que se le escape al Señor, porque Él nos creó y ahí está el manual de instrucciones para nuestra vida, para transformar nuestros corazones, para afirmarlos en la fe, para evolucionar en ella. Les decía recién que Dios edifique nuestra casa requiere humildad, disposición y responsabilidad espiritual para buscarle, para dejarnos marcar los parámetros de Dios, para dejarnos corregir, para dejarnos que Él nos prevenga, para dejar que Él nos cuide, ¿no? Y así poder desarrollar ese temor de Dios tan necesario que nos mantendrá a salvo, porque el temor de Dios es el que va a mantenernos en relación con Él. Esta relación con Él, bajo el temor del Señor, nos va a permitir conocerle, conocerlo cada vez más, conocer su voluntad. Mire, dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Eso dice el Salmo 25, 14. O sea, el Señor no tiene intimidad con cualquiera. El Señor tiene intimidad con quienes le temen. Y dice, y a ellos hará conocer su pacto, a ellos les traerá revelación, a ellos se dará a conocer. Y es tan necesario porque si no le buscamos, si no buscamos tener una relación con Él íntima, con el Señor, si no buscamos conocer la palabra, generalmente vamos a buscar enseñanzas de hombres, vamos a inclinarnos, a llevarnos por todos los que nos dicen que está bien hacer y no por la voluntad de Dios. Generalmente muchas personas siguieron durante años enseñanzas que fueron de hombre, consejos de hombre, que están fuera de la voluntad de Dios. Y la realidad es que a veces algunos consejos y algunas ministraciones están desprendidos de la verdad, de la Escritura, pero está mezclado, está adulterado por la ignorancia de la persona, quizás de no buscar de manera completa y plena lo que es la voluntad del Señor, o quizás porque hay intereses creados. Entonces, aquel que no busca la verdad fácilmente puede ser engañado, porque viene cualquiera y le dice cualquier cosa y a todo le dice amén. Y eso es un peligro. Entonces, miren qué trascendental que es, ¿no? Leía en estos días en las redes sociales que alguien puso, una persona, ¿no? Una autoridad espiritual, puso, Pedro quiso matar por Jesús, pero nunca quiso morir por Él. Amén, amén, pastor, amén, pastor. Y yo dije, Señor, ponemos amén a cualquier cosa. Totalmente antibíblico eso. Entonces, miren que, y nos vamos, claro, bueno, y entonces como Pedro lo hizo, Pedro entregó su vida al Señor de lleno,
tuvo su cimbronazo, su situación como la podemos tener todos como creyentes. Tenemos fe, amamos al Señor, pero a veces hay situaciones que estamos bajo presión y podemos mandarnos una macana que después fue subsanada por la misericordia de Dios. No podemos plasmar un mensaje siendo transmisores y comunicadores de la fe tan distorsionado. Pedro quiso matar por Jesús, pero nunca quiso morir por él. ¡Ay, Dios mío! Pedro fue un hombre que entregó su vida al Señor, que la dedicó a Él, que le fue fiel, que caminó bajo su voluntad, que cumplió los propósitos de Dios en esta tierra, entregó su vida al Señor, claro que murió por Él. Que el Señor reprenda todo viento de doctrina distorsionado. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, hermanos, porque hay vientos de engaño. Hay vientos que nos van a llevar a la liviandad y nos van a... Y bueno, y si Pedro, siendo Pedro, no lo hizo, ¿por qué lo haría yo? ¿No? Son ministraciones a las concupiscencias del corazón. Se amontonarán maestros conforme las concupiscencias, ¿no? Porque habrá comezón de oír. Cuidado, amados. Qué bendición poder tener sana doctrina, qué bendición poder conocer la Escritura, qué bendición poder caminar en ella para construir, para que nuestra casa sea una casa edificada por el Señor, que el Señor nos halle fieles en casa, que no nos halle con un doble ánimo, con una lealtad dividida, que nos halle con corazones queriéndole servir a Él, aunque sea solo uno, por medio de ese uno, por medio de la lealtad de ese uno, la luz de ese uno va a empezar a impartir luz a todos los demás que están en casa, porque la luz se va a poner sobre la mesa y va a alumbrar a todos. Y la Escritura dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Y para eso debe haber fidelidad, debe haber fe en el Señor y confianza solamente en Él, que puede transformar absolutamente todas las cosas, puede salvar a todos, porque la salvación es de Él, no es nuestra, no nos pertenece. Nosotros solamente tenemos que impartirla por medio de nuestro testimonio y por medio de la palabra. Creí, por tanto hablé, dice la Escritura. Decíamos que muchas personas siguen mandamientos de hombre y lamentablemente la Escritura también dice que aquel que confía y deposita su confianza en el hombre acarrea maldición. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, viven su vida queriendo edificar conforme consejo de hombre, conforme las cosas que los hombres dicen, conforme parámetros humanos, y la realidad es que viven de maldición en maldición, viven bajo maldición, porque no es Dios quien edifica esa casa. Son hombres, son comentarios, son afirmaciones, son pensamientos humanos, son interpretaciones que tienen algunos, pero al desconocer nosotros la Escritura, no andar en comunión con Dios, la realidad, la Escritura dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y la unción se demuestra por medio de los frutos. La unción correcta, ¿no? Porque a veces puede haber unción, pero no hay frutos. Entonces, el Señor dejó plasmado en Hechos de los Apóstoles que Él era ungido por Dios y iba por el camino haciendo bienes, sanando, libertando a los oprimidos, predicando el Evangelio. O sea, era ungido, pero también daba frutos de su vida cristiana, haciendo obra de justicia. Y eso es lo que tenemos que bregar porque suceda en casa, amados hermanos, que el Señor edifique nuestra casa. Debemos aprovechar bien el tiempo, no ser insensatos, como dice la Escritura. Decíamos que la edificación de una casa siempre dará resultados genuinos si mantenemos la comunión con Dios, ¿no? Y manteniendo principios que la sostendrán y desarrollarán para bien, ¿no? Y se mantendrá en el transcurso del tiempo, siempre que usemos los materiales adecuados proporcionados por Dios. Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay que ser prudentes, examinarlo todo, a ver si lo que vamos a hacer, decir, llevar adelante,
está bajo los parámetros de la voluntad divina. Al poner en práctica, ¿no?, el cumplimiento de la palabra, al hacer su perfecta voluntad, nuestra familia evidenciará que es edificada. Así como la familia de Elí manifestaba que el Señor no estaba en ninguno de sus asuntos, ni a 10 cuadras a la redonda, ¿no? También una familia edificada por Dios empieza a manifestar esos frutos, empieza a impartir esos frutos, empieza a bendecir su casa, pero también a bendecir a otros. ¿Por qué? Porque dice Juan 15:14, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Una casa en comunión con Dios, una casa relacionada con el Señor, una casa que camina en su voluntad, está dejándose edificar por el Señor. Por tanto, habla de que está permaneciendo en la vid, de que está dando frutos, porque es Dios quien dirige sus pasos, es Dios quien los lleva de la mano, es Dios quien proporciona los materiales y nosotros como edificadores también estamos recibiéndolos con gusto, con humildad, para poder hacer uso de ellos para bendición nuestra y para bendición de todo aquel que nos ve, porque también somos testimonio de casa edificada por Dios, marcamos la diferencia con todas las demás familias que no tienen esta bendición y esta sabiduría que viene del cielo para edificarla. Si no hay frutos, si la obra ha sido detenida, esta palabra nos lleva para poder evaluar, ¿no? Y decir, ¿cómo está la edificación de mi casa? ¿La obra está detenida? ¿No hay frutos de justicia en casa que evidencien que los materiales que estamos usando vienen de la mano de Dios? Si ni siquiera comenzamos la obra, o quizás la comenzamos pero con materiales adulterados, con un poco de consejo de allá, un poco de consejo de acá, mezclado un poquito con la Biblia, conforme a lo que a mí me gustaría escuchar, o conforme a lo que aprendí, digamos, por la religión. Bueno, es un tiempo donde el Señor nos está dando una oportunidad, nos está mostrando y pone, la verdad siempre saca a la luz cuál es la situación real, nuestra situación real espiritual, si con un corazón humilde la recibimos. ¿Cómo está nuestra casa? ¿La edificación está estancada? ¿Los materiales para la construcción están en un costadito y el terreno está baldío? Están los materiales ahí, pero todavía no fui prudente a empezar a tomarlos y edificar. Resulta que tengo materiales, pero hay materiales mezclados. Resulta de que estoy haciendo una edificación de la manera que a mí me conviene o creo que está bien. Bueno, hay una buena noticia para salir de esa situación de error, porque todas las que marcamos recién son situaciones erróneas que no permiten que Dios edifique nuestra casa. La fidelidad y la comunión con Dios van a permitir que seamos prudentes en la edificación, que tomemos los materiales, que busquemos los materiales, que busquemos cuál sea la voluntad del Señor para cumplir sus deseos, vivir para que sus propósitos para nuestra familia en esta tierra se lleven adelante al pie de la letra conforme Él los determinó de antemano. Con errores, por supuesto, habrán en el medio infinidades, pero con un corazón fiel que se determinó que en todo tiempo, a pesar del error, va a volverse para retomar esa comunión bendita que le va a permitir edificar su casa según Dios. El día de salvación es hoy. Y la Escritura dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Entonces, cuando empezamos a invocar, a clamar el nombre del Señor para la construcción de nuestra casa, con un corazón dispuesto a serle fiel, a ponerlo en primer lugar, a mantener una relación con Él mediante la obediencia que nos lleve a hacer una construcción firme sobre la roca, es ahí donde nuestra familia va a ser bendecida, donde vamos a hacer casas afirmadas y espirituales que les sirvan al Señor por medio de las obras de justicia, por medio de las actividades que podamos llevar adelante.
Vamos a ser una familia ejemplo a la que todas dicen correrán a ti a causa de Jehová tu Dios. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿De qué? También la salvación eterna, pero esto es aplicable también a ser salvo de todo lo que corrompió el corazón, de todo lo que adulteró los materiales para la construcción. Todo aquel que clame al Señor será salvo del error y tendrá los materiales que verdaderamente necesita para edificar una casa firme. Mire, el Señor le dijo a Samuel, te edificaré casa firme y duradera. ¿Por qué? Porque era fiel, porque determinó en su corazón ser fiel y caminar bajo su voluntad y cumplir los deseos del Señor en esta tierra, vivir para adorarle, vivir una vida de adoración, que cada una de nuestras vidas y de nuestras familias puedan a partir de hoy bregar y determinarse eso en el corazón para hacer casas edificadas por Dios, casas que realmente sean edificadas por Dios y que el Señor siempre se sienta a gusto por medio de nuestra vida de adoración solo a Él. Señor, te damos gracias en esta noche, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a desarrollar un corazón fiel, un corazón que se mantenga en comunión contigo, Señor, por medio de la obediencia a tu palabra, la cual va a permitir que edificamos, Señor, edifiquemos nuestras casas, edifiquemos nuestra familia como conviene, Señor, que busquemos solamente tener una relación íntima contigo, Dios mío, para poder hacer lo que tú deseas, Señor, lo que tú anhelas para cumplir tus planes en esta tierra. Bregar, Señor, para que podamos ser luz en este mundo para otras familias que están necesitando, Señor, marcar la diferencia. Dios mío, en esta noche aún, si hemos edificado con materiales incorrectos, con materiales adulterados, si quizás no tuvimos ánimo para edificar, Señor, y tenemos los materiales ahí a un costado y los miramos, pero no los estamos utilizando, Señor, te pedimos perdón en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque nos permite salir del error, volvernos, Señor, de toda situación errada y afirmarnos solo en ti, Señor, para poder caminar bajo tu voluntad, para poder edificar, Señor, en sociedad contigo, esta casa que tú vas a venir a buscar, que tú vas a bendecir, Señor, que tú vas a desarrollar de manera espiritual, que la vas a hacer crecer y que tenga muchos frutos, Señor. Verdaderamente queremos estar preparados como casas, queremos ser rescatados como casas, Señor. Tú y tu casa, dice tu promesa, y nosotros te creemos, Señor, y en esta noche recibimos con humildad cada una de estas herramientas que nos has proporcionado, Señor, para asegurarnos este precioso rescate en el día de tu venida y asegurarnos caminar en bendición con nuestra casa mientras vivamos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, nos vemos la próxima. Dios les bendiga. Ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Lléname de gracia, inúndame, sacia mi sed, sacia mi